Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a continuar con el ejercicio que empezamos juntos acerca del rover Opportunity que viajaba a Marte en busca de rocas con alto contenido de carbono. ¿Sí? Juntos hemos trabajado para interpretar el enunciado del problema, poder determinar cuáles son las cuestiones de contexto y cuáles son las que realmente me dan la información de cómo este sistema secuencial funcionará. Por supuesto que nos damos cuenta que será un sistema secuencial porque tiene distintos comportamientos en función de la secuencia en que se dan las cosas y no es un sistema combinacional solamente porque las salidas no son funciones solamente de las entradas, sino también dependen de qué estado esté actualmente. Bueno, determinamos juntos cuáles eran las entradas y cuáles eran las salidas del sistema. Y por otro lado determinamos cuántos comportamientos diferentes tiene el sistema, que son los que van a terminar siendo los estados de esta máquina sincrónica. Estuvimos trabajando juntos para poder diseñar este diagrama de estados, ¿sí? Un diagrama de estados que tendrá 5 estados diferentes, uno en el que estábamos en reposo esperando el comando start desde la Tierra, ¿sí? Cuando el comando start llegara, vamos a pasar a un estado en el que el robot se empieza a mover en búsqueda de la roca, y en ese caso estará activado el sistema de traslación. Mientras se está buscando, existen dos posibilidades. Una de que encuentre la roca, en ese caso pasaremos a otro estado en el que el sistema se detiene y encenderemos el analizador de composición de carbono, está indicado con 1, o bien que encontremos un obstáculo y en ese caso vamos a encender además el sistema de evasión y continuaremos evadiendo hasta que el obstáculo ya no esté más enfrente del robot, ¿sí? Estuvimos analizando también de que no es posible que se activen, que si bien es posible que se activen el detector de roca y obstáculos a la vez, necesitamos determinar una prioridad para alguno de los dos para determinar cuál va a ser el estado futuro. En este caso a nosotros nos interesa más encontrar la roca, por lo tanto le hemos dado una prioridad, ¿sí? Y el resto de las transiciones se deben completar de tal manera de que podamos cumplir con las reglas de exclusión mutua e inclusión total, ¿sí? En ese caso agregamos de que si no encontramos un obstáculo ni la roca, nos quedamos buscando, ¿sí? Nos seguimos moviendo, y si encontramos un obstáculo pero no estamos encontrando una roca, bueno, iremos al estado de evasión. En el estado de analizará es más sencillo, va a seguir analizando la roca con el analizador de composición de carbono encendido hasta que un sensor de análisis me indique que el proceso finalizó. Y en ese caso, cuando se active y se haga 1, iremos a un estado en el que vamos a transmitir la información a Tierra, o sea, el resultado del experimento. En ese caso encendemos el transmisor, que está indicado acá con un 1. Recuerden que las salidas solamente vamos a indicar, las salidas que están activadas en cada estado, y todas las que nos indican es que no están activadas, ¿sí? Es para no llenar el diagrama de estados de información que no hace falta. En el último caso, la transmisión tenía que durar solo un ciclo de reloj, por lo tanto sabemos que cuando caigamos en el estado transmite, en el siguiente flanco de reloj tenemos que ya ir al reposo porque ya pasó un ciclo de reloj completo. Ustedes saben de que en una máquina sincrónica los cambios de estado se darán en los momentos que lo indique el reloj, ya sean flancos ascendentes o descendentes. Esto se llama una transición incondicional, ¿sí? Porque no depende de ninguna condición de las variables de entrada. Fíjense que todas estas otras transiciones tienen una condición en función de las entradas. Esta no la tiene, es decir que cuando venga el flanco de reloj se producirá ese cambio de estado sin condición alguna. También vimos que la posibilidad de encender el sistema de evasión como una salida tipo Moore, que lo incluimos acá, tenía otra alternativa y era pensar
en el sistema con una salida tipo mili, ¿sí? ¿Por qué lo pensamos así? Fíjense que el estado de búsqueda y el estado de evasión son bastante similares entre sí. ¿Por qué? Porque cuando encuentre la roca, ambos van a ir al estado de análisis. Cuando no encuentra la roca, se quedan en el mismo lugar y simplemente nos vamos moviendo de uno a otro en función si encontramos o no encontramos un obstáculo, ¿sí? Y lo único que cambia con las salidas es que se activa el sistema de evasión o no se activa en este caso. Siempre el sistema de traslación estaba activado. Entonces podemos juntarlos y pensar en una alternativa con una salida tipo mili. La salida tipo mili ahora depende no solo de estar en el estado de búsqueda, sino además depende de que esté detectando el obstáculo o no. Entonces tendremos las condiciones que hacen que sigamos buscando y las condiciones que hacen que pasemos a analizar. Si encuentro la roca, voy a analizar. Si no encuentro la roca, tengo dos posibilidades. Puedo no encontrar la roca y no encontrar un obstáculo. En ese caso seguiremos buscando, pero el sistema de evasión estará apagado. Y si no encuentro la roca, pero estoy detectando un obstáculo, bueno, en ese caso estaremos activando constantemente la salida del sistema de evasión. ¿Cuál es la ventaja en este caso? Y que hemos reducido un estado, ¿sí? Y ahora de pasar de necesitar como mínimo 3 flip-flops para el bloque de memoria de la máquina, ahora necesitamos solo 2, ¿sí? Porque tenemos 4 estados y con 2 flip-flops alcanzaría. Bueno, entonces hemos planteado dos diagramas de estado que son válidos para resolver este problema. En un caso hemos utilizado un diseño con todas salidas tipo Moore, ¿sí? Todas salidas que dependen del estado solamente en el que está la máquina, y otra alternativa con una salida tipo mili, ¿sí? Que nos ha permitido también reducir en un estado y vamos a reducir en uno la cantidad de flip-flops que necesitamos. ¿Qué seguiría ahora, no? Vamos a analizar los dos casos. El paso que sigue ahora es el de asignar un código de estados, ¿sí? A cada uno de estos. Nosotros acá sabemos que tenemos 5 estados diferentes, por lo tanto, como mínimo vamos a necesitar 3 variables de estado. Ya en los videos anteriores hemos trabajado o hemos charlado sobre un poco de cómo elegir la asignación de estados. Cualquier cosa vuelvan para atrás y repasemos. Podríamos utilizar más variables de estado para poder codificar a cada uno de estos. Eso va a ir en función también del significado que le demos a cada una de las variables. Si tenemos variables que van a estar relacionadas a distintas salidas, ¿sí? O queremos asegurar la adyacencia entre los códigos de estado. Bueno, depende de muchas cosas los códigos que les ponemos. Desde el caso más sencillo, bueno, vamos a ir a utilizar nosotros la mínima cantidad de variables que necesitemos, en este caso es 3, pero ya sabemos que con 3 variables de estado se generan 8 posibles combinaciones. Por lo tanto, si solamente necesitamos 5, van a haber 3 que no vamos a utilizar. Empecemos con el reposo. Habíamos dicho también que una recomendación solía ser poner al estado más seguro de todos. Normalmente suele ser el estado donde las salidas están apagadas, como un estado que sea seguro llegar si la energía del circuito se llegara a cortar, ¿no? El 000, ¿por qué lo voy a utilizar acá? Y porque lo más probable es que cuando apaguemos el circuito, desenergicemos el circuito y lo volvamos a energizar, los flip-flops que conforman la memoria de la máquina arranquen todos con sus salidas en 0. Eso es lo más probable, ¿no? Entonces, si por alguna casualidad se energiza el circuito y se vuelve a energizar, porque se corta un cable, lo volvemos a conectar o lo que sea, la máquina arrancará en 000 y eso significa de que arrancará en un estado de reposo. Siempre es seguro de que cuando la máquina recién arranca las salidas no estén activadas, pero bueno, siempre dependerá de cada caso, ¿no? En este caso yo voy a usar el 000 para el reposo. Ahora lo ideal sería tratar de que los estados con los que se comunica el reposo sean lo más adyacentes posible.
Es decir, que cambien la menor cantidad de bits posibles, quiero decir. Si es adyacente, es lo ideal. Entonces vamos a intentar poner códigos de tal manera que reposo sea adyacente con busca, busca con evade, evade con busca, con analiza. Bueno, en estos casos fíjense que los tres se comunican entre sí. Entonces no va a ser posible encontrar un código que sea adyacente para los tres. Empecemos, vamos a poner busca, le vamos a colocar el código 001. No hay una regla de qué código hay que poner. Sí, hay algunas recomendaciones, como hemos visto. Ustedes podrían poner 100 o el código que a ustedes les parezca mejor. Y vamos a poner el 011 de este lado. Entonces yo ya sé que para pasar de estado busca al evade solamente va a cambiar un bit entre ellos. Y bueno, del estado busca al analiza podríamos poner el 101, pero ya no vamos a poder asegurar que cambie un solo bit. No importa, o sea, no es que tenga que ser sí o sí, pero sí vamos a minimizar los cambios, ¿no? Vamos a poner un 101 de este lado, y este le vamos a asignar, por ejemplo, el 100, de tal manera que este, cuando vuelva para acá, también sea adyacente con este. Repito, no es la única forma de asignar los estados, cada uno le encontrará su vuelta. Cuantos menos bits cambien de una a otra, aparecen menos términos en las funciones de la lógica de excitación, y eso en algunos casos nos puede ayudar a simplificar un poco los circuitos, pero no nos asegura, ¿no? No es que es una regla matemática directa. Bien, entonces hemos llamado Q2 el más significativo, que será el primero, y Q0 el menos significativo, que será el último. Y estos son los códigos que hemos asignado. Si lo hiciéramos para el caso de la salida, con la salida tipo mili, bueno, usaremos dos variables de estado nada más, Q1, Q0. Vamos a borrar un poco acá. También yo le pondría 00 a este, 01 a este. Acá es más fácil, ¿no? 1, 1 y 1, 0. Si dibujamos el mapa de asignación, es decir, donde se ve qué código le asignamos a cada uno de los estados, tendremos el reposo, es el estado 00, el estado busca es el 01, el analiza el 11 y el transmite el 10. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver que el estado de reposo es adyacente con busca, o con el transmite, o transmite con analiza, pero reposo y analiza, por ejemplo, no son adyacentes. No me molesta tanto porque entre ellos dos no se comunican. Armemos también el mapa de asignación para el caso de los 5 estados. Bueno, acá nuestro mapa de asignación tendrá 8 casillas, ¿no? Y hemos asignado el 000 al reposo, el 001 al estado de busca, el 011 se llama evade, el 101 se llama analiza y el 100 se llama transmite. ¿Sí? Podemos ver entonces que el reposo es adyacente con transmite o con busca, busca es adyacente con reposo, con analiza y con evade. Analiza y evade no nos quedan adyacentes, y estos dos sí. Ahora, acá es donde surge el tema de los estados no utilizados, ¿no? Acá tengo el código 010 que no hemos utilizado, el 111 y el 110. Vamos a ponerle 1,
U2 y U3 temporalmente, como para indicar que son 3 estados no utilizados. Mejor le ponemos no utilizado 1, no utilizado 2, no utilizado 3. En los videos anteriores mencionamos de que en estos casos van a haber 2 criterios con los que vamos a trabajar. 2 criterios que ya los conocemos, que son el criterio de riesgo mínimo y el criterio de costo mínimo. ¿Sí? En un criterio de riesgo mínimo vamos a tener que pensar de que si la máquina por algún tipo de error o falla cayera en alguno de esos estados no utilizados, ¿sí? En el espacio podría ser, no sé, algún tipo de rayo de interferencia, algún protón viajando a alta velocidad que choque contra el circuito y te cambie algún valor, como para decir algo, ¿no? No soy experto en eso, pero cuestión de que por un error podría caer en el estado 010. Ese estado no lo teníamos contemplado, o sea que caer en ese estado sería un error. Ahora, ¿qué hará la máquina si cae en ese estado? ¿No? Si cae en ese estado, en un criterio de riesgo mínimo, nosotros deberíamos definir a qué estado va a ir la máquina. O sea, deberíamos llevarlo a un estado seguro. ¿Sí? Eso minimizaría el riesgo. O sea, si caemos en un estado por error, o sea, algo está funcionando mal, deberíamos ir a un estado seguro. Por lo tanto, en cada problema distinto que tengamos, tendremos que analizar cuál sería un estado seguro. Un estado seguro podría ser aquel donde se apaguen las salidas, o en aquel donde no dejemos de alimentar una bomba de agua o un tanque para enfriar. Cada caso será diferente, ¿no? O sea, siempre, como hemos hablado en el caso de los sistemas combinacionales, el criterio de riesgo mínimo está asociado a un contexto y a un problema. Por lo tanto, lo tenemos que analizar en ese contexto en particular y para cada caso en particular. En este problema del rover, a mí me parece que el estado de reposo sería un estado seguro. Si por error caemos en algunos de los estados no utilizados, la máquina en el próximo flanco de reloj debería dirigirse al estado de reposo. Bien, entonces el estado de reposo será para mí el estado seguro, y si cae por error, porque algo está funcionando mal en uno de ellos, lo voy a mandar al estado seguro. ¿Está? Es como si yo pudiera definir burbujas acá, que las vamos a dibujar. No está utilizado 1, no utilizado 2, no utilizado 3, y definiera que si caigo en alguno de estos estados voy a dirigirme al reposo de forma incondicional, o sea, no depende de ninguna entrada. Yo sé que en el próximo flanco de reloj iremos al reposo. Si por el otro extremo utilizamos un criterio de costo mínimo, ¿sí?, dejaremos librado a la simplificación en los mapas de Carnot cuál será el próximo estado de cada uno de estos tres si por error cayera en alguno de ellos, ¿sí? Eso, por supuesto, podría ser de que si caigo en el estado no utilizado 1 y la simplificación lo hizo así, podríamos ir a busca o analiza o a transmite o alguno de los otros no utilizados. Por lo tanto, no tenemos control de cómo será el comportamiento de la máquina. Nos arriesgamos a costa de querer simplificar más. Bueno, entonces, una vez que hemos resuelto la asignación de estados, es decir, cuántas variables vamos a utilizar y qué código le vamos a poner a cada estado, y por último, qué vamos a hacer o qué criterio utilizaremos con los estados no utilizados, el paso que sigue es armar la tabla de estados. Es simplemente pasar esta información a forma de tabla. Ustedes ya verán de que este ejemplo en el que teníamos 5 estados diferentes, aunque en realidad son 8 estados en total, son 3 no utilizados, o sea que nuestra tabla tendrá 8 filas, ¿sí?, una por cada estado o cada combinación. Y por otro lado tenemos cuántas entradas del sistema. Teníamos el start, el detector de obstáculos, el detector de roca
y el sensor de análisis. Tenemos 4 entradas. Ustedes saben que en la tabla de estados, o tabla de transición también, tendremos una columna diferente de la tabla por cada combinación de entradas. ¿Esto qué nos da? Una tabla en total que tenga 8 filas y 16 columnas. Y obviamente en cada fila y columna, o sea en cada celda de la tabla, tendremos 3 valores, que son los 3 valores futuros de cada una de las variables de estado. Tiene una escala bastante grande, o sea, si bien lo podemos resolver en la hoja, es bastante laborioso por ese camino, ¿no? De todas maneras, eso lo voy a resolver y se los voy a mostrar y lo vamos a analizar. Es un camino laborioso y largo. Por otro lado, vamos a ver otra alternativa, que es poder directamente pasar a los mapas de estado y a las ecuaciones directamente leyendo el diagrama de estado sin pasar por las tablas intermedias, ¿sí? Eso nos va a permitir poder hacer menos laburo, no menos laburo, sino tablas más pequeñas o más manejables, pero con un poco más de complejidad, ya que vamos a trabajar con mapas de Carnot que tienen variables introducidas. Pero eso lo vamos a retomar en el video siguiente, ¿sí? Así hacemos videos no tan largos. Hasta acá vamos a llegar con la asignación de estado, y en los próximos videos nos vamos a encontrar con el problema de las tablas y de los mapas. Que estén muy bien, les mando un abrazo. Chau, chau.